Buenas, mi nombre es Marta Baño y soy doctoranda en la Facultad de Filología en la Universidad de Sevilla y vengo a presentar el trabajo que defendí para mi TFM el año pasado, que fue mi primer trabajo de investigación larga en el ámbito filológico, puesto que yo vengo de la educación. Y la verdad es que le tengo especial cariño a este trabajo, no solamente porque fue mi primer trabajo de investigación, sino también porque con él me introduje en mi interés, en lo que está siendo mi punto de interés a la hora de investigar para la tesis, que es por supuesto el feminismo y la ideología de género, que es lo que nos une a todos en este congreso, y también, pues por mi parte, el género de terror, tanto en el ámbito literario como en el cinematográfico. El objetivo de este trabajo era analizar el arquetipo de la mujer vampira para ver cómo había evolucionado el papel y la visión que se tenía de la mujer en la sociedad occidental desde el siglo XIX hasta la actualidad. Para ello traje 3 obras, una representando a cada siglo: Carmila al siglo XIX, La dama de la casa del amor al XX y Jennifer's Body al XXI, para analizar el personaje de vampira que aparece en cada uno de ellos y ver cómo se construye la monstruosidad en esos personajes y extraer de ahí cuál es el papel que tiene la mujer y la visión que se tiene de la mujer en cada siglo. Soy consciente de que una sola obra para representar a un siglo entero es tremendamente reduccionista, pero bueno, estamos ante, como he dicho, un TFM y los requisitos y la extensión pues no me permitieron más allá que esto. Lo primero que hice fue un recorrido historiográfico por la figura de la mujer vampira, empezando por supuesto por las culturas antiguas. Ahí tenemos a Lilith, diosa babilónica de origen sumerio, que como sabemos, es la primera esposa de Adán antes de Eva, que fue expulsada del Edén por buscar la igualdad sexual con su esposo. Y otros ejemplos pues son los personajes, las personalidades clásicas de la Hécate, las Empusas, las arpías, las estringes, las lamias, todas ellas que atraen a los hombres con su cuerpo o con sus voces para después devorarlo. Todas ellas se alimentan de carne o de sangre humana, bien de hombres, bien de niños o incluso de bebés. Como digo, no todas ellas en su propia cultura son consideradas demonios, algunas son diosas. Sin embargo, con el auge del cristianismo en la Edad Media, sí que se demonizaron a todas ellas porque eran de origen pagano, y de ahí viene la relación de la vampira con los demonios e incluso con los monstruos. A mediados del siglo XVIII, finales más o menos, surge el movimiento romántico y se da una visión distinta de ella, puesto que la principal finalidad del movimiento romántico consiste en representar los sentimientos y el interior por encima de todo, con cierta debilidad por todo lo oscuro y por ese lado oscuro, ¿no?, de la humanidad, frente a pues la belleza apolínea, idílica y superficial del movimiento neoclásico anterior. Pues esto nos lleva a muchos artistas románticos a crear obras protagonizadas por personajes deformes, tanto física como psíquicamente, y entre ellos tenemos el arquetipo de la femme fatale, entre la que se encuentra por supuesto la vampira, que es un tipo de femme fatale, y algunas de las obras protagonizadas por mujeres vampiras son esos ejemplos que tenemos ahí, de La novia de Corinto, Cristabel, Los amores de la muerta, los relatos de Edgar Allan Poe, Berenice, Morella y Ligeia, el poema de Baudelaire, La metamorfosis del vampiro, y también Carmila, que es una de las obras que nos ocupa. También a partir del siglo XX, con el surgimiento del cine, la vampira se hace un hueco en él, también el vampiro, pero en sus inicios la vampira aparece supeditada al personaje masculino y no es hasta los años 80, 90 del siglo XX que empieza a hacerse su propio hueco y a emanciparse del personaje masculino hasta pues convertirse incluso en una heroína en algunas obras del siglo XXI para los espectadores. Así extraje una serie de características comunes de la vampira, aunque por supuesto la última palabra siempre la tienen los autores. Y tenemos, por ejemplo, pues la sexualidad yesta, los colmillos, el hecho de beber sangre, el cabello largo, normalmente oscuro, la forma de morir con una estaca en el corazón, decapitada o incluso quemada para purificarla, y los rasgos animales que generalmente en la mujer se relacionan más con la serpiente y los felinos, y en los hombres con los lobos y los murciélagos. Aunque, como digo, la última palabra la tienen por supuesto los autores. Mi trabajo también lo basé en otro trabajo previo de investigación, el del monstruo femenino de la autora Bárbara Creed,
publicado en 1993, y es que antes de ella no se consideraba que la mujer pudiese ser considerada un monstruo como tal debido a su naturaleza bondadosa y, y de y bueno, bondadosa. Sin embargo, pues Barbara Cris demostró que por supuesto el monstruo femenino existe y que además se basa en los miedos masculinos hacia el género femenino y un poco en base a su desconocimiento. Por eso Cris basa su teoría en otras dos, que son la angustia de castración de Sigmund Freud, todo el tema de la vagina dentada, de la cabeza de Medusa, y la teoría de los abyectos de Julia Kristeva, que nos dice que todo aquello que nos muestra cuáles son los límites de nuestra sociedad, de nuestra cultura y de nuestros tabúes nos hacen sentirnos de alguna manera incómodos. Y esto pues en el género de terror se manifiesta mediante los cadáveres, los sangre, los putrefactos, los vómitos, todo aquello que socialmente y en público se ve causa cierto rechazo porque no está bien visto y además pues nos muestra los límites de nuestro cuerpo y los límites de la vida y la muerte. De todo esto extraje 6 características comunes de todos los personajes vampíricos que hemos visto y las analicé punto por punto en los 3 personajes principales de las 3 obras seleccionadas. Voy a hacer también una pequeña introducción de las 3 obras. La primera, por supuesto, Carmila, que es la primera precisamente en orden cronológico, escrita por el autor Joseph Sheridan Le Fanu, de origen irlandés. Es una novela corta publicada por capítulos en la revista Inglass Darkly entre 1871 y en 1872 y esta novela es la que mejor ha sobrevivido al tiempo desde el siglo XIX, y eso se debe principalmente a que sirvió de inspiración para Stoker, o sea, para Drácula a Stoker, lo que es de alguna manera la novela cumbre de la literatura vampírica, y eso de alguna manera ha hecho que sobreviva a través de ella. Y además pues comparte con ella la duda entre lo racional y lo sobrenatural, que lo consigue pues mediante la narración en primera persona de personajes que se consideran bastante racionales desde la perspectiva decimonónica. La segunda novedad que presenta Carmila es la tendencia léfica de la protagonista, que pues en relación a sus antecesoras que eran heterosexuales. En la obra se insinúa en varias ocasiones que la relación entre Laura y Carmila, sobre todo por parte de Carmila, supera los límites de la amistad. Y esto presenta para la época una sexualidad todavía más abyecta que la que presentan sus antecesoras, que simplemente pues sentían un deseo sexual exacerbado. La dama de la casa del amor es un cuento de la autora Angela Carter, que es una reescritura feminista de La Bella Durmiente y pertenece a la colección de cuentos La Cámara Sangrienta, publicada en 1979. Con estos cuentos dirigidos a mujeres, no a niñas, ya que tienen un carácter sexual, terrorífico, sangriento, gótico. Por lo tanto pues va dirigido a mujeres, y lo que pretende Carter con ellos es mostrar a estas mujeres nuevos prototipos de mujer con los que sentirse identificada, para así hacer un contrapié a la violencia simbólica a la que estas mujeres fueron sometidas de niñas, con los personajes sumisos que se representaban en los cuentos tradicionales. De esta forma, las niñas absorben este tipo de comportamiento y lo reproducen en su día a día. Pues así pues lo que pretende Carter es precisamente enseñar otros modelos con los que las mujeres se puedan sentir identificadas. Finalmente tenemos Jennifer's Body, una película del 2009 dirigida por Karin Kusama y guionizada por Diablo Cody, ganadora de un Oscar por su guión de Juno en 2007. Es una película de terror adolescente que al mismo tiempo pretende criticar el machismo que hay en ambos géneros, y lo hace a modo de caballo de Troya, que quiere decir introduciéndose en el género para criticarlo, y lo hace mediante la hipérbole y la parodia. Esta película fue polémica en su estreno, ya que no se consideraba que el género de terror y al mismo tiempo feminista pudiese ser compatible, ya que se consideraba que el género de terror era dirigido más a un público masculino, aunque en los últimos estudios sí que es cierto que se tiene más en cuenta al público femenino fanático del género de terror.
También las estrategias de marketing hicieron que fuera bastante polémica, ya que como vemos se ve que el cuerpo de Jennifer queda bastante sexualizado en los carteles que vemos en la diapositiva. Y esto se debe a que las productoras buscaban atraer al máximo público posible, y eso incluye por supuesto al público masculino que pensaban atraer mediante el cuerpo de Megan Fox, que era el sex symbol del momento. Sin embargo, con esto crearon, a mi parecer, una metáfora bastante acertada de lo que es la vampira, ya que atrajeron ciertamente a ese público al cine con el cuerpo de Megan Fox, pero se quedaron con las ganas porque la verdad es que su cuerpo no queda tan expuesto en las películas como parece en la publicidad. Sí que es cierto que este público pues se quejó porque no vieron lo que se esperaba, pero es que sinceramente la película no iba dirigida a ellos, sino que iba dirigida más bien a un público femenino, adolescente, que se pudiese identificar con los personajes de Megan Fox y de Amanda Seyfried, que son las dos protagonistas de la historia. En cuanto al análisis, no me voy a detener demasiado por falta de tiempo, pero sí que invito por supuesto a todo aquel que tenga interés a detener el vídeo y a leer todo aquello que crea pertinente para saber cuáles son las conclusiones a las que he llegado, y en las que sí que me voy a detener porque las creo más importantes. Y en ellas pues he hablado de la monstruosidad que se construye en cada uno de los personajes vampíricos y lo que representa en cuanto a la visión de la mujer en la sociedad. La primera, Carmila, construye su monstruosidad en torno a la contraposición al arquetipo femenino del momento, que es el del ángel del hogar. Por lo tanto, pues tenemos por supuesto una femme fatale y un monstruo que representa los miedos de la sociedad patriarcal con respecto al género femenino, que en ese momento pues era de alguna forma desconocido, porque aunque ya había surgido por supuesto la primera ola feminista, como sabemos, no estaba tan extendida como para que la mujer tuviese demasiada voz en la sociedad, y por eso la mayoría de los personajes femeninos que nos llegan vienen de la mano de los hombres y vienen de la visión que tienen los hombres de la mujer. En el caso de la condesa, protagonista de La Dama de la Casa del Amor, tenemos precisamente todo lo contrario, y es que cuanto más se acerca al canon, más se acerca también a la monstruosidad. Y es que la condesa pretende librarse de su condición natural de vampira para poder acercarse al canon y poder casarse como ella desea. Sin embargo, descubre que cuando finalmente el general inglés la libera de su condición natural de vampira, lo que encuentra precisamente es la muerte, y de hecho queda un cadáver bastante deteriorado, envejecido, porque ha perdido toda su esencia de vampira. Con esto la autora pretende, por supuesto, criticar los cánones de belleza antinaturales a los que se somete a la mujer en la sociedad patriarcal. En el caso de Jennifer también se critican los cánones de belleza, pero se hace de una forma diferente, ya que busca, mediante la hipérbole y mediante la exageración, exponer cuáles son esos cánones patriarcales y ver cómo han convertido a Jennifer, en este caso, que es el máximo exponente de estos cánones mismos, en un monstruo que se rebela contra los hombres, que ella piensa que son precisamente los hombres los que la tienen sometida y la tienen atrapada en esa vorágine de inseguridad en la que ella se encuentra. Esta creencia, por supuesto, es errónea. Los hombres no son los culpables, es el sistema patriarcal como tal. Sin embargo, Jennifer lo entiende mal, y con quien se revela es con los hombres y no contra el sistema patriarcal, ya que ella sigue queriendo encajar dentro de esos cánones y sigue queriendo ser aceptada por el público masculino, pero lo que hace es que con sus rasgos monstruosos lo que busca es matar a los hombres, devorar a los hombres, alimentarse de ellos, y así se siente más poderosa. Pero más poderosa en este caso no significa más empoderada, ya que, como decimos, sigue siendo insegura. Con esto vemos que el dúo Kusama-Cody consigue su objetivo de exponernos los ideales del feminismo y los pormenores de la sociedad patriarcal para invitarnos a debatir sobre ellos. Con esto dejo por aquí la bibliografía y digo un poco lo mismo que con el análisis. El que esté interesado pues que detenga el vídeo, y solamente me queda dar las gracias por la atención recibida.